Pulso económico, como siempre, empezamos echando la vista atrás al IBEX 35, 0,58% de avance, el índice general en 14.789,4. Algunos valores han hecho lo que han podido en el día de hoy. Puig, la que mejor, 3,20 arriba, IAG 2,90 arriba y en tercer lugar Redeia, que sube 2,90. En el lado del rojo, pues la que peor ejecutoria ha tenido es Unicaja, 2,03 de caídas, Telefónica 1,62 y Naturgy 1,34. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los titulares de lo que a mí me parece que en la tertulia de análisis económico que mantenemos aquí cada tarde para ustedes con los mejores expertos para que no se pierdan detalle, pues van a ser los temas centrales. Bueno, en nuestra tertulia de análisis económico hablaremos de los bonos, porque vuelven a escena. Por un lado, los aranceles de Estados Unidos y por otro, la posible caída del gobierno francés. Las rentabilidades alcanzan máximos históricos y de varias décadas en las grandes economías. Y también hablaremos de los últimos episodios de la famosa serie El BBVA y su OPA sobre Sabadell, porque resulta que hoy hemos sabido que BlackRock supera ya el 7% en el capital del Sabadell a las puertas de lo que será el comienzo de la OPA. Y por cierto que el BBVA ha entrado en el STOXX Europa 50, que es el índice que agrupa las mejores o mayores cotizadas del continente. Y ya sin más, les presentamos a nuestros invitados esta tarde. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy empieza usted la reentré después del asueto veraniego, ¿no? Con ganas, sí. Además, fíjate que vuelve el calor, ya veremos. Sí, pero nos hemos perdido el mes de agosto, que ha sido el divertido, ¿eh? Sí, terrorífico. Ya. Don Ignacio Baquiano, muy buenas tardes. Hola, Xavier. Hola, Antonio. Head of Distribution Iberia en Leverage Shares. ¿Todo bien? Todo muy bien. Usted luce un verano que tiene que ser del sur. Vuelta al cole, pero ya desde el lunes trabajando a tope y contento con esa vuelta al cole. Vamos entonces con el recorrido del IBEX en la sesión de hoy, en la que se ha intentado minimizar la caída, lo que ayer vimos. Muchos se preguntan si es momento de invertir en el IBEX 35, porque a pesar de la última corrección, pues tiene potencial alcista. Ya no muy grande, pero sí que lo tiene. Ignacio, ¿cómo lo ves? Parece que sí, somos los primeros de Europa, es el índice que mejor lo ha hecho en Europa, con una subida en el año ya un 29%, y parece que la tendencia va a seguir siendo alcista. Más o menos la mayoría de valores en España están con, digamos, un momentum positivo, y yo creo que va a continuar esa subida. Antonio. Sí, yo creo, o sea, al final, lo que ha destacado el IBEX, o lo que llevamos de año y por qué ha destacado el IBEX, es fundamentalmente por las financieras, ¿no? O sea, somos un índice que tenemos una presencia muy fuerte de compañías, bancos, seguros, y eso indica que al final esos son los sectores que se han revalorizado fundamentalmente en lo que llevamos de año. Yo creo que esos sectores siguen estando infravalorados y nuestro peso pues se va ajustando, ¿no? O sea, esta semana, incluso ayer ha habido varios artículos diciendo que probablemente hay una lucha ahí porque el Santander desplace en la compañía que mayor valor de mercado tiene, que actualmente es Inditex, ¿no? O sea, que al final esa pelea que es las finanzas, incluido el BBV, que también está en su lado, y Caixa, por conseguir mayor valor, es lo que está destacando. Ya veremos, y como tal como es la situación, yo creo que sigue estando infravalorado y que seguirá subiendo, esperemos, durante el resto del año. Bueno, los bonos, como decía yo antes, vuelven a escena, tanto por el tema de los aranceles, han despegado los bonos a 30 años en el Reino Unido, como por lo que pueda pasar en Francia, que nadie sabe qué, pero cada vez gana más la idea de que pueda haber una caída del gobierno y una convocatoria electoral. Las rentabilidades están en máximos históricos e incluso en algunas grandes economías por encima de lo que ha pasado en las últimas décadas. ¿Cómo ven los bonos? Sí, es algo muy relevante que está pasando y que los inversores profesionales, yo creo que nos estamos fijando mucho en esa deuda de los bonos soberanos de los diversos países. Por ejemplo, hay que ver cómo Inglaterra, que ha bajado tipos en los últimos 12 meses 5 veces y tiene la rentabilidad de su bono de 30 años en el 5,70%. Estados Unidos está en el 30 años el 5%. Japón ha multiplicado por 30 su rentabilidad de sus 30 años de 3,20%. ¿Qué está diciendo? Que los países están emitiendo más deuda, pero el inversor no llega a creerse que pueda pagar esa deuda, o sobre todo con esos déficits tan altos o movimientos inflacionarios
en esos 30 años es mucho riesgo para los inversores y creo que es algo a tener en cuenta para el inversor de renta variable, que se fije qué está pasando en esa renta fija, porque realmente es un poco la otra posibilidad que tiene el inversor, ¿no? Irse a renta fija de renta soberana y estar un poco en seguro, pero parece que está pasando lo contrario y ese es el dilema de la FED, que podría hacer como ha pasado en Inglaterra, en el Reino Unido, que han bajado tipos y sin embargo su rentabilidad de esos bonos está subiendo, con lo cual yo creo que es algo a tener muy en cuenta y seguir vigilando. Antonio Banda. Sí, hay un elemento clave que ha sido que hemos vivido muchos años con una pendiente de la curva, es decir, la diferencia que hay entre el corto plazo y el largo plazo, muy plana. ¿Qué ocurre? Que efectivamente estamos viendo que obligatoriamente los cortoplazos y la intervención de los bancos centrales va por la línea de bajar los tipos y el movimiento de la curva no tiene que ser homogéneo, es decir, no creo que la curva entera se vaya desplazando a la baja. Lo lógico es que los largos plazos se mantengan más altos y que los cortos se reduzcan. Eso también implica, teóricamente, posibilidades de crecimiento en las economías donde se aplica, ¿no? Por eso hay una diferencia entre lo que está sucediendo en Japón, entre lo que está sucediendo en Estados Unidos y en Europa. Y el miedo que tienen los bancos centrales a lo mejor pasarse o anticiparse demasiado al movimiento de la actividad económica de su país, ¿no? Entonces, eso sí que lleva directamente a una relación muy importante, que es que los movimientos de las bolsas suelen ser inversos a los movimientos de los tipos de interés. Entonces, la bolsa en este crecimiento, o sea, las bolsas prácticamente todas las bolsas de referencia están en rentabilidades por encima de los 2 dígitos en todo el mundo. Entonces, una rentabilidad muy, muy alta frente a unos bonos que realmente, pues como no han caído, pues están planos. Difícilmente ahora un inversor puede estar con la opción de pensar en irme a bonos con las rentabilidades de la bolsa en estos niveles. Bueno, vamos a la actividad económica en la eurozona porque sigue creciendo, han salido los datos de agosto, pero el ritmo es, según los técnicos, dolorosamente lento. Esto es siempre basado en los PMIs. El ritmo de expansión alcanzó su máxima en un año, pero es débil muy en general. El otro día, sin ir más lejos, Christine Lagarde, analizando lo que podía venir en el horizonte a corto plazo, decía que esto va a ir a peor, no a mejor en términos de actividad económica. Sí, así es. El dato era ligeramente positivo porque salía 50,7 el manufacturero y 50,5 el de servicios. Es curioso en España que somos los primeros de la clase con una lectura del 53,5. Y realmente sí, lo que Christine Lagarde estaba diciendo es que sí, estamos en crecimiento pero con mucho sacrificio y realmente con unos tipos mucho más bajos que en Estados Unidos, al 2%. Quiero decir que ya el Banco Central Europeo tiene menos munición para bajar tipos y con ese repunte inflacionario que hemos visto esta semana, pues como que habría que tener un poco de cuidado de que vuelva, digamos, otra ola de inflación y por tanto con el crecimiento que estamos teniendo, inflación y que pudiera ser que los tipos tengan que revertirse, incluso subirlos, pues obviamente es un riesgo para la economía europea. Pero fíjate que si dice Christine Lagarde que aún la cosa va a ir peor en lo que queda de año, pues ya estábamos en la nada, nos caemos de la bicicleta. Si la bicicleta no camina, nos caeremos por equilibrios básicos. Sí, yo creo que habla porque lo que está viendo es lo que ocurre en Alemania, ¿sabes? O sea, el resto de las economías van un poco mejor. Francia, metido en este lío político, probablemente ya no es ni referencia. Italia también se ha clavado. Eso es, o sea pero Alemania está sufriendo muchísimo. Todos los países satélites, aunque vayan un poco mejor, no son referencia para las decisiones del Banco Central Europeo y, por lo tanto, es verdad que tal como está la situación, se descuenta unos problemas que van a empezar a verse. En los datos económicos de Alemania los estamos viendo, en el crecimiento estamos viendo que empieza a tener problemas, el paro por primera vez ha sorprendido con unos datos malísimos, la inflación, que parecía que tenían un poco también controlada, empieza a dar números complicados, por lo tanto hay que estar un poco con serenidad esperando a ver qué va a pasar para tomar medidas. Desde luego sí que el Banco Central Europeo ha tomado ya medidas por delante de lo que lo ha hecho Estados Unidos y a lo mejor tiene que esperar a que Estados Unidos haga un par de bajadas para continuar ellos. Ya veremos, porque las economías, con todo el tema de las decisiones de Trump sobre las importaciones, van un poco, yo creo que descontroladas, sin realmente tener un rumbo claro y sin descontar qué puede estar pasando porque no entiende nada.
Bueno, vamos a la bolsa española, donde pues uno de los últimos capítulos del largo serial de la OPA del BBVA. Hemos sabido hoy que el fondo BlackRock tiene un 7% del capital del Sabadell, que eso es muy condicionante en estos momentos de esa OPA, y también que el BBVA ha entrado en el Stocks Europe 50, el índice que agrupa las mayores cotizadas del continente. Bueno, fundamentalmente, o sea, BlackRock no toma decisiones, o sea, que toma decisiones, efectivamente son gestores de sus fondos, son también gestores de los fondos indexados, es la mayor gestora del mundo, y estas decisiones de incrementar un porcentaje va más en función del mercado y lo que hemos hablado antes. Es verdad que el peso del BBV en los índices se está incrementando porque el valor de la compañía se ha incrementado, y esos índices de los que estamos hablando, esos índices que están vinculados al peso, al valor de mercado de la compañía, y por lo tanto va incrementando, igual que la posición del 7%, o sea que la posición del 7% es porque ese 7% pesa por el incremento del valor de sus inversiones en el propio banco. Y luego que efectivamente estamos en un momento en el que el BBV está con los últimos coletazos de algo de lo que llevamos hablando casi año y medio, sí, y que ya tenemos que clarificarlo. O sea, que el mes de septiembre tiene que ser el definitivo para ver por dónde va esto. Y no tenemos más que hablar, ¿no? O sea, la decisión está en el Consejo del BBV y lo que puede ir pasando. Siendo que durante el mes de agosto, y por vez única en ese año y medio, han empezado a admitir que a lo mejor pues no iban a la OPA. Sí, tienen que presentar el folleto a la CNMV para ver si los inversores al final pueden votar o no, que todavía la CNMV tendrá que dirimir eso, pero lo explicaba muy bien Antonio. Justamente Vanguard o iShares, que pertenece a BlackRock, son compañías las más grandes en ETFs, emisora como nosotros de ETFs, y son inversión pasiva, es decir, están en el capital de Banco Sabadell, pero mucho a través de ETFs, que es una inversión pasiva, pero digamos que también tendrán voto en esa decisión. Veremos a ver qué pasa. Yo creo que el episodio de BBVA Sabadell va a seguir coleando. Decía Antonio justamente es que han sido 16 meses. O sea, ¿que no crees que acabe en este mes de septiembre? A lo mejor la CNMV sí emite por fin ese veredicto. Todavía BBVA tiene que presentar el folleto, ¿no? Y que lo aprueben para que el inversor tenga toda la información posible. Pero yo creo que si no es en un mes, pues sí será dentro de poco ese voto. Ya han limitado mucho esa absorción, que tenga que producirse en 3 años. Quiero decir que las trabas que están poniendo desde el gobierno para que se produzca esa fusión son muy grandes. Y a ver el inversor, digamos, de Sabadell en qué decide. Bueno, hablemos de Indra, porque a Indra le ha costado un 2% en bolsa ese anuncio de recompra para retribuir a sus empleados. Eso no ha gustado y desde luego hoy no ha tenido mayor inconveniente, pero ahí queda la muesca, ¿no? Sí, leía la noticia, yo no sé si atribuir la caída hoy del valor, creo que era 1,5%, ¿no? Es un 0,13% lo que quiere recomprar de acciones, en total 10 millones de euros para repartir a directivos. Esto es una práctica muy común en empresas americanas, y para no diluir al valor pues hacen una recompra de esas acciones. Yo creo que hay otras causas de esa posible caída hoy. Antonio. Sí. O sea, el movimiento de recompra de acciones es un movimiento que significa que la acción tiene menos acciones emitidas y por lo tanto tendría que subir en valor. Hay desde luego bastantes, bueno, sobre todo llevamos esta semana viendo cómo están interviniendo distintas consultoras para ver cómo consultoras y bancos de inversión para ver cómo se va a ejecutar esto. Es que sigue habiendo muchísimas cosas que complican la operación, ¿no? O sea, al final, que el presidente de Indra sea el propietario mayor de las acciones de la compañía que vas a comprar, lo deja bastante difícil de explicar, y sobre todo que la CNMV, que ha sido muy tiquismiquis para cosas como la operación del BBV, como hemos visto el tiempo que llevamos con el tema de Naturgy y la entrada de extranjeros, lo que nos pasó con Telefónica y los árabes. O sea, que en todo eso parece que las cosas se han estudiado mucho y ahora con esto se va a resolver de un pistoletazo, no sé. Creo que esto tiene mucho más detrás, y de ahí el sufrimiento que está teniendo la acción. Cuando es una acción que lleva casi de los mejores recorridos en el año en el IBEX. Bueno, vamos a hacer un análisis, si os parece bien, de los valores relacionados con el turismo ahora que ha terminado el mes de agosto y lo grande o lo grave de la temporada. En general, los valores turísticos, Meliá Hoteles, IAG, eDreams, incluso AENA, han tenido alzas impresionantes desde junio,
julio y agosto, con la excepción de Amadeus, que parece que ha tenido un verano negativo en bolsa, pero la verdad es que ha sido pues una maravilla. Sí, justamente ahora que se acaba el verano se hace el recuento de esos 3 meses y fíjate que yo veía hoy los gráficos un poco de los distintos valores del IBEX y justamente veía que Meliá está recuperando o ha recuperado en este verano los valores que tenía en 2020 antes del COVID, justo. IAG todavía le queda un poco porque creo que llegó a 5,30, está en 4,70, pero sí, esos valores que han quedado rezagados desde el COVID por fin parece que recuperan y yo creo que la tendencia va a seguir siendo alcista, aun a pesar de que se acabe el verano, porque las perspectivas también de invierno son positivas para el sector. Y el efecto Amadeus se debe a nuevas competencias en su negocio central. La verdad es que el tema Amadeus justamente no lo tengo mirado, pero entiendo que sí han tenido algún problema específico respecto al resto del sector. Yo creo que sobre todo por la tecnología. Al final, Amadeus, que es una empresa pura de tecnología, en la que al final tienes... o sea, su objetivo es que encuentres una reserva para un vuelo y están intentando cada vez cubrir más. Tienes una competencia fundamental, que son los americanos, con un sistema que son incompatibles, el sistema de Amadeus, con el sistema de reservas americano, y lo que hace es que tengas que hacer unas inversiones mucho mayores en tecnología que las que esperabas, y eso es por lo que ha sufrido la acción. Pero con respecto a los valores turísticos, yo creo que desde luego este año, en lo que llevamos de verano y lo que llevamos de año, los vuelos van llenos, las compañías han presentado datos, las compañías aéreas, las hoteleras están presentando datos en máximos, y también hay una cosa que le afecta mucho, que es que el petróleo ha caído en precio y a la vez los precios han disparado por la influencia de la inflación y la subida de los precios por la oferta-demanda, ¿no? Entonces tienen un mundo ideal, ¿no? Sobre todo con el dólar y el petróleo, y encima poder subir los precios sin que tengas problemas de quedarte sin clientes, ¿no? Me parece que el sector está destacando. Bueno, sin movernos del sector, Ryanair tiene una bronca espectacular con AENA. No es nueva, pero se ha recrudecido porque ha decidido la compañía Ryanair reducir drásticamente su capacidad respecto de los aeropuertos regionales españoles, que acusa a AENA de practicarles unas tarifas, unas tasas excesivas, y la idea de Ryanair, o la amenaza de Ryanair, ya veremos, es retirar 1 millón de plazas de vuelos de los diferentes aeropuertos españoles, lo cual deja, pues qué sé yo, a Vigo o a Santiago o a Zaragoza en una situación de bueno, ¿y ahora qué pasa, no? ¿Tiene sentido lo de AENA? Vamos a escuchar en primer lugar lo que decía la portavoz de Ryanair, Alejandra Ruiz. Ryanair condena este aumento excesivo y muy perjudicial del 6,62% de las tasas de AENA. Creemos firmemente que las tasas tienen que bajar, a pesar de haberlo repetido incansablemente. A día de hoy nada ha cambiado, y en este sentido pues este aumento de tasas nos lleva hoy a reducir nuestra capacidad en aeropuertos regionales en invierno en un 16%. Ryanair recorta, por tanto, para este invierno 1 millón de asientos. 1 millón de asientos, y eso es castigar a la mitad del negocio de los aeropuertos regionales que antes les mencionaba: Tenerife Norte, Vigo, Santiago, Sí, los regionales, donde en muchos casos solamente vuela Ryanair ahora, o sea que al final es una compañía que está dando un servicio que tiene que ser público. Al final el servicio tiene que estar cubierto por compañías públicas, que resulta que como consecuencia de la competencia las líneas españolas han decidido abandonar ciertos lugares porque no son rentables, y sin embargo Ryanair ha mantenido, porque al final para eso es una empresa de bajo coste que está apoyándose en que efectivamente está dando el servicio. ¿Qué pretendían también? Que el gobierno por lo menos les ayudase, cosa que no han conseguido. Al revés, en ese enfrentamiento que tienen con el gobierno español, se han colocado en una situación que el gobierno ya no tiene vuelta atrás. O sea, yo creo que es verdad que el gobierno tendría que ceder algo, y que tienes que empezar a pensar qué haces con esos aeropuertos que no van a tener vuelos, ¿sabes? O sea, que vas a tener que seguir con el personal de tierra, que es del Ministerio, el personal de servicios, que puede ser público o puede ser de AENA. Entonces, los gastos de un aeropuerto sin vuelos realmente tienen poca justificación. O sea, que imagínate si tienes que empezar a echar gente de esos aeropuertos, es otra losa. Es un tema de negociación, y yo creo que también el anuncio de Ryanair va en el sentido de que ellos
seguro que están dispuestos a volver si las condiciones son buenas. Sí, sí. Yo creo que hay mucho de estrategia, obviamente, de Ryanair. AENA lo justifica, esa subida del 6,5%, pues diciendo que tiene que hacer fuertes inversiones en Barajas, en el Prat, en Málaga, y que esas inversiones tienen que salir de algún sitio. Tenemos unos aeropuertos de AENA en España mucho más baratos que el resto de Europa. Realmente es una subida de 68 céntimos hasta 11,03 por viajero. Han subido los viajeros en verano, ya decíamos, en los vuelos un 3,5%, y van a subir también en invierno. Yo creo que un poco estrategia de Ryanair, y veremos si eso lo llevan a cabo o si luego, digamos, que retroceden esa opinión y vuelven a incrementar vuelos. Creo que hay un poco ahí de posible coacción a que le den la razón o que bajen esa subida. Bueno, pues hablemos de la Unión Europea, que hoy ha dado paso al acuerdo Mercosur. Definitivamente vamos a cazar compras, a colocar exportación gracias a este acuerdo, pero a la vez pues hay un mercado de 200 millones de consumidores que depende de estos acuerdos con Mercosur, pero eso también tendrá un inconveniente para algunos sectores agrícolas por el efecto de las importaciones que Europa vaya a hacer de pues, muchos derivados agrícolas, como por ejemplo la soja o el maíz o yo que sé cuántos. ¿Cómo lo veis? Hombre, yo al final creo que abrir los acuerdos comerciales no está mal, ¿no? Porque al final entra la competencia en productos más baratos, luego es verdad que lo sufren, pero en realidad el acuerdo lo que sí que nos va a llevar es que España como referencia dentro de Mercosur teníamos bastante ganado, y que esto pues que nos coloque al frente de lo que es Europa y que nos ayude a esa distribución puede ser bueno. Ya veremos, luego habrá que leer la parte de cómo se compensa cada cosa. Ignacio. Sí, lo valoraría en positivo en este mundo que estamos viendo de Trump, de subida de aranceles, justamente que por fin se llegue a ese acuerdo que lleva desde los años 90 tratando de llevarse a cabo. Decías 200 millones de nuevos consumidores que ganará Europa y 450 millones que ganarán ellos. Sí diría que creo que hay sectores donde les va a beneficiar, pues al sector del vino o al sector olivero español, pero obviamente el sector agropecuario, ganadería, agricultura están preocupados porque aquí hay unos condicionamientos de fertilizantes, de condiciones que les ponen de regulación en la Unión Europea que no tienen en Sudamérica. Y eso al final lo que va a crear es poder importar cosas que están produciendo más baratas allí con una competencia desleal. Han puesto, digamos, un poco de topes para que no nos inunden con carne, no pueden aumentar más de 1,5% nuestro consumo de carne total, pero bueno, que habrá que mirarlo con mucho ojo, y realmente la Unión Europea creo que se ha puesto como una baza ahí, digamos, en la negociación que pueda revertir el acuerdo si en algún momento no le resulta conveniente. Bueno, ayer dábamos los datos del paro del mes de agosto, que no eran nada positivos porque aumentaba el número de desempleados, aumentaba el número de fijos discontinuos y caía pues los cotizantes de la Seguridad Social. Hoy alguien se ha puesto a echar números y ha visto que en 9 provincias hay más personas cobrando el paro que parados. Y dice, ¿y esto cómo puede ser? ¿Pero qué contradicción es esta? Y dice, bueno, los fijos discontinuos, esos que se les considera técnicamente fijos, pero que van al paro, y entonces nada cambia en los aspectos estadísticos del asunto. Sí, sobre todo que, como hemos hablado muchas veces, tenemos un problema de credibilidad de nuestras estadísticas, y que las bases de datos y cómo lo están distribuyendo, como ni ellos mismos lo entienden, ¿no? A la hora del INE de hacer el desarrollo de los datos, es verdad que hay comparativas que se les sale de su origen. Sí. Y eso viene porque realmente no saben dónde van los apartados, porque el gobierno ha decidido cambiar denominaciones y colocar en sitios cosas que antes no estaban, ¿no? Entonces, eso hace que tus tablas en la base de datos se ríen. Eso es. Y sobre todo, no sean comparables. Y ante eso, pues, si no tienes un departamento de estadísticas económicas creíble, vamos a muy pocos sitios. Esto al principio pasaba solo en Baleares cuando terminaba la temporada, y ahora pasa en 9 sitios más. Tenemos una economía que por ese, digamos, estacionalidad y el turismo veraniego, al final las empresas contratan 4 o 6 meses a un trabajador. Lo que pasa es que ya ese contrato de fijo discontinuo les deja ligados a la empresa al futuro, pero hay 6 meses durante el año que no están trabajando. Es cierto que algunos sí tienen derecho a subsidio, no todos ellos, porque tienes que llevarlo acumulado, pero ese tipo de contrato obviamente lleva este tipo de estadísticas. Siempre ha ocurrido que en agosto, digamos que
cae ese empleo temporal de hostelería. Y se ha visto en los datos que la hostelería ya no es el motor de nuestra creación de empleo. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Si acaso, para que yo agradezca a estos dos caballeros su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones, y a ustedes su paciencia e interés. Eso sí, para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta.